Buenas, es un gusto saludarlos y a la vez la intención de este video es rápidamente explicar la multiplicación de números racionales. Sabemos que los números racionales tienen diferentes notaciones. Por ejemplo, se pueden representar con fracciones mixtas o decimales. La idea es explicar un poquito cómo se multiplicarían si fueran fracciones. Entonces, en este caso, recordemos que cuando es multiplicación de fracciones, multiplicaríamos numerador con numerador y denominador con denominador. En este primer ejemplo sería 3 décimos. Recordemos en videos anteriores que decimos que no se puede simplificar si el numerador y el denominador no se pueden dividir al mismo tiempo por un mismo número. En este caso el 3 solo se puede dividir por el mismo o por 1 por ser un número primo. Y el 10 se puede dividir entre 10, entre 2, entre 5 y entre 1, pero el único número que coincide poderlos dividir es el 1, pero no tiene ninguna relevancia, no podríamos simplificar más. En esta segunda diapositiva que vamos a presentar, tenemos un ejemplo donde estaríamos multiplicando una fracción con una fracción mixta. Hay que recordar el procedimiento de cómo cambiar una fracción mixta a una fracción propia o impropia. En este caso, recordemos que multiplicaríamos al 3 por el 2 y le sumaríamos 1, nos queda 7 medios. Una vez que tenemos esa fracción, la trasladamos a la operación original, nos quedaría multiplicar 3 por 7, nos daría 21, y 5 por 2, 10, pero igual no podríamos simplificar por lo que acabamos de mencionar. Ninguno de estos dos números, 21 y 7, tiene un número que los pueda dividir al mismo tiempo. En este ejemplo número 3 vemos que es más factible, más práctico pasar la fracción mixta a una fracción propia o impropia, dependiendo del resultado que quede. Y después de eso, agarrar esa fracción y pasarla a la notación de decimales. Entonces, el proceso lo vemos en la parte de abajo de esta filmina o esta diapositiva, donde convertimos el menos 5, 3 medios, a una fracción y después de eso la pasamos a decimales. En este caso queda negativa porque la fracción original, que es la fracción mixta, estaba negativa. Multiplicando 2.5 por 6.5 negativo, nos queda menos 16,25. La idea después sería de una vez explicar rápidamente la división de números racionales. En este caso empezamos con un primer ejemplo donde vienen decimales. Entonces, igual que en el ejemplo anterior de multiplicación, la idea es pasar a la fracción mixta, pasarla a decimales. A la hora de pasarlo a decimales nos queda menos 7,5. Ustedes lo pueden ver ahí en la filmina, todos los procedimientos, donde el 7 se manda a multiplicar con el 2 más 1, nos da menos 15 medios por ser negativa la fracción mixta. Entonces al final me queda menos 7,5 porque dividimos el 15 entre 2. Ese menos 7,5 lo pasamos a la operación original, donde dividimos 5.5 dividido entre menos 7,5 y nos da menos 0,73, y un resultado en decimales no se puede simplificar. Ejemplo 2 de división. Extrañamente, en la división a muchos les parece muy extraño, pero así está constituida la división de fracciones. Usted nunca divide, usted lo que hace es multiplicar en X. Entonces, como nos topamos con una fracción mixta, tenemos que cambiar esa fracción mixta. Ahí abajo lo decimos, como lo hacemos, ¿verdad? Pasamos esa fracción mixta, nos da 7 medios. Ese 7 medios lo incorporamos a la operación original y multiplicamos el numerador. En este caso lo vemos ahí un poquito más grande. Multiplicamos a 3 por 2 y a 5 por 7. Pero como lo están señalando las flechas,
Ese es el orden en que lo tenemos que poner. El 3 por 2 lo ponemos en el numerador y el 5 por 7 lo ponemos en el denominador. Nos damos cuenta que tenemos 6 entre 35 y como tenemos ahí en el recuadro, no se puede simplificar porque no podemos encontrar un número que divida al 6 y al 5 al mismo tiempo. Ok, vamos a explicar el último, tercer ejemplo. En este caso, tenemos que dividir 3/5 entre 1/2, ¿ok? Multiplicamos en X, como lo tenemos ahí en la filmina, y al multiplicarlo en X hay que tener cuidado también con el orden, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dónde vamos a poner cuáles números, perdón, vamos a poner en el numerador y cuáles números vamos a poner en el denominador? Siguiendo el orden de las flechas, tendríamos que multiplicar 3 por 2 sería 6 y 5 por 1, 5 nos daría 6/5. Muchísimas gracias por su atención y bendiciones.